Querida Iglesia Jerusalén, qué bueno que podemos participar en este culto especial a través de este mensaje. Sí, y decirles que siempre les recordamos con mucho cariño y que también ustedes son una expresión de la bondad de Dios para nuestra vida. Gracias por todo el apoyo que nos brindan, no solamente a nosotros, sino a cada proyecto misionero y de evangelismo que como iglesia seguimos llevando adelante. Y digo seguimos porque nosotros nos sentimos parte de la Iglesia de Jerusalén y, como hemos dicho, nos alegramos de estar por este medio presentes con ustedes en este culto especial. Que Dios y su bondad se derrame sobre sus vidas hoy y siempre. Al escuchar las palabras de nuestros hermanos podemos comprobar que tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has usado a nosotros como iglesia para mostrar ese amor. Y qué bueno, Señor, me da mucho gusto escuchar que Chuy y Lili se saben parte de la iglesia, Señor, porque el hecho de que estén allá no quiere decir que son aparte de nosotros. Ellos son una extensión de nosotros allá, una extensión, Señor, de tu amor, una extensión, Padre, de tu bondad entre los musulmanes, Padre, y gracias, Señor, por esos niños que están escuchando el Evangelio. Gracias, Señor, por esas familias que están siendo beneficiadas, Padre, por la presencia de nuestros misioneros allá, que de una u otra forma, Señor, tal vez a través de un desayuno, Señor, tal vez a través de una lámpara para sus bicicletas y que ellos puedan circular en la noche seguros. Ellos también, Señor, están conscientes, están siendo conscientes de que tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias, Padre, porque realmente todo esto lo podemos hacer porque tú nos amaste primero a nosotros, y por eso es que nosotros podemos mostrar ese amor a otras personas que piensan diferente a nosotros, que se visten diferente a nosotros, que viven en lugares diferentes a nosotros, pero eso no te ha detenido a ti, Señor, nunca, para mostrar ese amor y esa misericordia. Y nuevamente, Señor, no me canso de dar gracias por esta iglesia, Señor, que ha levantado su vista y ha buscado, Señor, otros lugares donde podemos ser de bendición y de ánimo para otras personas. Gracias nuevamente, gracias, Padre, porque tú nos provees. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Sin lugar a dudas que Dios es bueno, ¿no es cierto? Y esta mañana, entonces, como le decía, hermano, quiero compartir con ustedes, seguir hablando de este tema acerca de cómo Dios quiere que usted y yo nos parezcamos a Él. De hecho, tenemos que ir hasta el principio y preguntarnos finalmente por qué Dios crearía a la humanidad, por qué Dios pensó en crear a Adán y Eva, y qué es lo que Dios buscaba con la humanidad, qué es lo que Dios quería hacer en medio de eso. Y saben, a través de la palabra de Dios me doy cuenta que Dios lo que estaba buscando era tener una relación especial con Adán y con Eva, una relación distinta a la que podía tener con cualquier otra parte de la creación. Nunca encontrará en la Biblia que Dios andaba visitando a un chango o a un elefante, que andaba caminando ahí en el huerto con ellos. Dios no buscó ninguna otra cosa en la creación que Él mismo había hecho para relacionarse como lo pensó con Adán y con Eva. Dios los creó para eso. Y saben, lo interesante es que al igual que Adán y a Eva, Dios le creó a usted, me creó a mí con la misma intención. Dios nos creó con la intención de relacionarse con nosotros, de poder conectar, de poder tener una amistad, una relación real. Y otra vez me sorprende pensar en que ninguna otra deidad en el universo busca tener una relación y una identificación con aquellos que le siguen. Solamente el Dios de la Biblia, solamente este Dios que en su bondad quiere que usted y yo caminemos con Él, quiere que le conozcamos, quiere que podamos estar trabajando juntos en medio de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Obviamente el pecado que entró al mundo a través de esa desobediencia de Adán y de Eva, en medio de ese engaño de pensar que podían vivir sus vidas tranquilos sin
sin la amistad de Dios. Con esa mentira de que puedo ir por la vida sin Dios, entonces ellos deciden desobedecer a Dios. Y eso rompió esa relación. Pero qué interesante que Dios siguió insistiendo. Y entonces Él prometió un libertador y Él prometió que enviaría a alguien para que restaurara esa comunión que se había perdido, esa relación que el pecado había roto. Y sabe, ya es a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz que usted y yo ahora tenemos esa oportunidad. Y nuevamente, ¿cómo pensar en relacionarnos con un Dios tan santo, en un Dios tan grande, en un Dios tan poderoso? No hay forma de relacionarnos con Él así como usted y yo somos. Dios tiene que obrar y Dios tiene que hacer un cambio en nuestras vidas. Ninguno de nosotros tenemos lo suficiente para presentarnos a Dios y querer ser sus amigos así nada más. El pecado nos separa de Dios. Dios repudia el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Y entonces, en nuestra condición, usted y yo jamás pudiéramos ser amigos de Dios por nuestras mismas fuerzas, por nuestro mismo deseo, por nuestro mismo esfuerzo. Jamás usted y yo podríamos llegar a ser amigos de Dios. Pero es entonces a través de la cruz que Cristo abrió ese camino, abrió esa oportunidad. Y una vez que usted y yo hemos conocido a Cristo, es que Dios nos ve ahora a través de la cruz. Y sabe, cuando Dios nos ve a través de la cruz, nos ve como esa obra perfecta que Él espera que usted y yo seamos. Dice la palabra de Dios que nuestras vidas, una vez que venimos a Cristo, están escondidas en Cristo. Ahora Dios nos ve a través de la cruz. Y se me hace muy interesante porque entonces es como maestro, como este artesano que tiene en su mente la idea de lo que él quiere hacer. Se le preguntó alguna vez a un escultor cómo le hacía para poder crear esas esculturas tan especiales. Y la respuesta de este escultor fue simplemente decir, bueno, cuando veo el mármol, cuando veo aquella piedra, me doy cuenta que hay cosas que no deben de ir ahí. Y me dedico a quitarle las cosas que no deben de ir ahí. Es decir, este artista estaba diciendo, en mi mente, yo ya estoy viendo algo. En medio de una piedra, en medio de un trozo de madera, los artistas van un poco más allá y ellos están viendo el producto final. Y comienzan simplemente a quitar, a deshacer aquellas cosas que no sirven, que tienen que ser quitadas de ahí para que finalmente quede aquella escultura, aquella obra maestra que ellos ya pensaron. ¿Sabe? Es igual con Dios. Dios nos ve a través de la cruz y en su bondad, porque Dios es bueno, está viendo lo que usted y yo necesitamos, que se ha retirado de nuestras vidas. Y entonces, ¿sabe? Dios comienza a trabajar. Y ese bloque de maldad, ese bloque de humanidad que tenemos, que Dios quiere retirar, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Y comienza con su martillo y su cincel a moldear las vidas de todos aquellos que se prestan y que permitan que Dios pueda imprimir y pueda hacer la obra que Él ya diseñó, que Él ya pensó. Lo interesante es que Dios ya nos dijo qué es lo que Él imaginó en usted y en mí. ¿Sabe lo que Dios imaginó en usted y en mí? Lo que Dios ve a través de la cruz no es otra cosa que a su Hijo Jesucristo. Y por eso estamos hablando de cómo el carácter de Dios quiere ser moldeado, quiere ser esculpido en nuestras vidas. Y nuevamente, me parece que el apóstol Pablo allá en Gálatas define muy bien este fruto del Espíritu, es decir, lo que resulta de la presencia de Dios en nosotros. Y lo definió con estos rasgos de carácter, lo definió con estas características que usted y yo podemos entender. Y entonces hemos hablado que Dios quiere ir moldeando en nuestras vidas el amor, su mismo amor. Dios quiere que usted y yo lo reflejemos, que usted y yo lo tengamos. Y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y nos empieza a enseñar a amar como Él ama. Y empieza a quitar esas cosas en nuestras vidas que
nos impiden amar como Él ama. Y nos empieza a quitar el orgullo, nos empieza a quitar aquellas falsas ideas sobre alguna persona, sobre alguna cosa, sobre alguna situación. Comenzamos a amar con ese amor incondicional, con ese amor ágape de Dios a los demás. Hemos hablado entonces de estas características del amor, de la paz, del gozo. Y hoy quiero hablarte de estas características especiales que tienen que ver con la benignidad y la bondad de Dios. Son dos cosas que van de la mano, son dos características especiales que bien pudiéramos decir que son prácticamente lo mismo, con una aplicación un tanto distinta, pero al final van de la mano. Que Dios sea benigno y que sea bondadoso tiene que ver con que Él es bueno, con que Él quiere mostrar esa bondad y ese corazón lleno de amor que Él tiene para los demás. Nuevamente, mi intención aquí es animarte y recordarte que Dios quiere formar en ti y en mí esa bondad, esa benignidad que Dios tiene. Es interesante porque cuando lo pienso es que en realidad lo que Dios está diciendo, quiero que sean tan buenos como yo soy. Quiero que ustedes vivan mi bondad y muestren la benignidad y la bondad que yo mismo muestro. ¿Puede imaginarse eso? ¿Puede imaginarse ser tan bueno como Dios? Y eso choca con mi mente porque mi mayor pretexto para no ser bueno con los demás es, bueno, pero yo no soy Dios. ¿Ha oído eso, no? Que te perdone Dios, pues que Dios te quiera. Yo, si fuera Dios, pudiera amarte, pero con lo que me hiciste no te puedo amar. Queremos excusarnos en eso, ¿no es cierto? Yo no puedo ser tan bueno como Dios para no comprometernos. Pero por el otro lado, Dios está diciéndonos, quiero que seas tan bueno como yo soy. Quiero que muestres tanta bondad, que seas tan benigno como yo mismo soy. Esto es extraordinario y otra vez me parece algo muy, muy bueno. Ningún otro Dios buscaría que fuéramos igual a Él. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios real, dice, quiero que sean como yo soy. Y en este caso, en este punto, en esta mañana, quiero que pensemos en eso. Dios quiere que usted y yo seamos tan buenos como Él es. Nuevamente, Dios tiene que martillar algunas cosas en nuestra vida. Tiene que quitar algunas áreas, algunos aspectos, algunas actitudes, algunas cosas que nos impiden ser tan buenos como Él. Entonces hoy quiero que pensemos en esa gran bondad que Dios tiene. Me parece que no hay una historia más extraordinaria que muestre la bondad de Dios que esta historia tan conocida de Lucas capítulo 10, comenzando en el versículo 30. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala allá en Lucas capítulo 10, versículo 30. Es la historia famosísima del buen samaritano. Todo mundo conoce la historia del buen samaritano. Aún gente que jamás ha abierto la Biblia sabe quién es el buen samaritano, porque en nuestra cultura es algo común hablar del buen samaritano, de esta persona que se mostró ser bueno. Y nuevamente me parece que es algo muy, muy común. Y me parece que no hay historia más extraordinaria que muestre lo bueno que es Dios. Jesús contó esta historia en un contexto de una pregunta. Alguien le preguntó, maestro, ¿cómo puedo llegar a ganarme el cielo? ¿Cómo puedo llegar a ser salvo? Y entonces Jesús contó esta historia, porque conocía el corazón de aquellos que estaban escuchando. Y entonces comenzamos en el versículo 30 de Lucas 10. Usted puede leer el contexto en casa, pero permítame enfocarme en la historia que Jesús contó. Es una parábola, es una historia que Jesús usó para ilustrar nuevamente, me parece, su bondad. No sabemos, los comentaristas no están seguros de que sea una historia real o simplemente fue algo que Dios habló como una parábola para ilustrar una verdad, pero eso no es lo más trascendente. Lo más trascendente es lo que Jesús estaba comunicando con esta historia. Imagine la historia. Dice que Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía
y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado de más. De estos 3, preguntó Jesús, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Y entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Sabes, en medio de esta historia, ahí en Lucas, de esta historia tan conocida de el buen samaritano, hay varias enseñanzas y varias aplicaciones que podemos notar, pero nuevamente me parece que el centro tiene que ver con que Dios quería mostrar lo bueno que Él era. Y la primera cosa que llama mi atención en medio de estos personajes que Dios menciona es que deja muy claro nuestra incapacidad de ser buenos. Jesús contó de este hombre, de este samaritano y de un sacerdote y un levita que pasaron por ahí. Contó la situación. Un hombre iba por un camino descendiendo de Jerusalén a Jericó, lo estaba explicando Jesús, y cayó en manos de ladrones. Este hombre herido, este hombre que fue asaltado, pudiéramos pensar en que era un hombre tal vez no muy listo, porque nadie viajaba por ese camino solo. Era un lugar en el que siempre se buscaba ir acompañado. Tal vez este hombre se aventuró de más y le sucedió la desgracia. Lo agarraron los ladrones, lo golpearon, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron ahí. Este hombre nos recuerda la gran necesidad que los hombres vivimos. ¿Sabe? El hombre, en medio de nuestros pecados y en medio de nuestra desobediencia a Dios, somos como ese pobre hombre herido ahí en el camino. El pecado nos ha golpeado, nos ha quitado todo lo que pudiéramos esperar tener. Y el hombre entonces, pecador, necesita de ayuda, necesita de alguien que ser bueno. Mire, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que se ha alejado de Dios y que urgentemente necesita que alguien venga y le ayude. ¿Cómo puede imaginar en nuestra ciudad a abrir los periódicos cada día y encontrar 5 o 6 muertos cada día? Pareciera que ya nadie nos preocupa eso. Escuchar que en el vecino país de Estados Unidos alguien puede llegar a un lugar público como una escuela y a sangre fría matar a niños inocentes. Eso es lo que el pecado ha hecho y no refleja otra cosa más que la necesidad, el dolor y las heridas que la humanidad hoy tiene. El pecado nos ha destruido y urgentemente se requiere que la bondad de Dios pueda ser manifiesta y que alguien le diga a estas personas y que nos recuerde a nosotros mismos que Dios es bueno. ¿Sabe? Este hombre herido, ¿quién puede representar nuestras vidas cuando nos hemos alejado de Dios? Hemos permitido que el pecado entre a nosotros, nos deje así, a la orilla del camino. Qué interesante, porque Jesús en su historia menciona a las 2 personas más religiosas de su época, a los que se esperaría que mostraran mayor compasión y mayor bondad. Jesús los menciona y dice: pasó por ahí un sacerdote, vio a aquel hombre caído y pasó de largo. El sacerdote era el encargado de comunicar toda la enseñanza al pueblo de Israel. Era el encargado de hacer los sacrificios y de alguna manera dirigir la adoración y conectar al pueblo con Dios.
Pero parece que este hombre iba tan ocupado, estaba tan preocupado por lo que él necesitaba hacer, que dejó a aquel hombre ahí. Algunos comentaristas piensan que este sacerdote tuvo temor de tocar a aquel hombre porque una ley ceremonial, los sacerdotes jamás podrían tocar a alguien muerto, a algo muerto. Y entonces tal vez el sacerdote pensó, no hombre, ¿cómo lo voy a tocar? Y luego si está muerto, voy a quedar impuro, no voy a poder servir en el templo, mejor me voy. Jesús mencionó a la mayor autoridad religiosa de su época, a la mayor personalidad que se esperaría que hiciera algo, y no lo hizo. Luego mencionó al levita. El levita básicamente era el ayudante del sacerdote. Básicamente era lo que hacía un levita. Junto con el sacerdote dirigían la adoración y conectaban al pueblo de Dios en medio de la alabanza. Otra vez, alguien tan cercano a un sacerdote, alguien tan cercano al servicio y al ministerio, como le llamamos, pasó de largo. ¿Sabe? Esto chocaba en la mente de aquellos oyentes de Jesús, que nuevamente era algo que ellos esperaban que sucediera. Si va un sacerdote para ahí, si va un levita, alguien va a hacer algo, pero ni uno de los dos lo hizo, dijo Jesús. Parece que Jesús quiere enfatizar algo. Los hombres, el sacerdote y el levita, pusieron por encima su religión y las leyes que ellos tenían que cumplir por el ser bondadosos y mostrar amor. ¿Cómo nos equivocamos, hermano, cuando tú y yo hacemos lo mismo? Queremos venir al templo y cantar y mostrarnos con una actitud de muy santos y muy buenos, y hablamos de una buena doctrina y hablamos de defender la Biblia, y no somos buenos con la gente. Y la gente allá afuera se está muriendo sin Dios, sin esperanza y sin que haya alguien que les tienda una mano al adicto, al hambriento y al que está en necesidad. Y como iglesia podemos sentirnos muy fuertes y decir, no, sí, nosotros defendemos la doctrina y defendemos la palabra. Somos como estos sacerdotes y estos levitas, y Jesús los pone ahí para que los expone, para que todos lo vean. Y Dios dice, quiero que sean tan buenos como yo soy. Hermano, nunca pongas por encima lo que tú crees antes de mostrar bondad y amor por el prójimo. Dios no se agrada de eso. ¿Sabes? Como los oyentes de Jesús, el mundo sigue esperando que la iglesia de Cristo muestre esa bondad. ¿Quién dará la mano al huérfano? ¿Quién va a ser bueno con el adicto? ¿Quién va a ser bueno con el inmigrante que necesita ayuda? ¿Quién va a hacer algo? El mundo hoy se sigue sorprendiendo de que pasamos de largo. Jesús vuelve a insistir, quiero que seas tan bueno como yo soy. Jesús entonces representa esa bondad. Es cierto, en ti y en mí, tú y yo no podemos ser tan buenos como Él. Somos como ese sacerdote y ese levita, no podemos ser buenos, tenemos una incapacidad innata en nosotros para mostrar esa bondad. Necesitamos que Dios haga algo en nosotros. Necesitamos dejar que Dios marque esas características en medio de nuestra vida. Tenemos que dejar que Dios siga cincelando y moldeando nuestras vidas para ser tan bueno como Él. Y Jesús entonces le da una vuelta extraordinaria a su historia y habla de este hombre samaritano. Habla de este hombre que se acerca a Jesús. Entonces, nota todo lo que hizo este hombre samaritano. Dice que cerca de ahí pasó un samaritano.
que iba de camino. Y entonces nota todos los verbos que usa. Dice, se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Le curó las heridas con aceite y vino. Se las vendó. Luego lo puso sobre la cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Luego dice que sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré. Este hombre, alguien que el pueblo de Israel jamás se hubiera imaginado que hiciera algo, Dios lo usó y Jesús lo menciona y dice, y un samaritano. Para los judíos, ellos esperaban escuchar que el hombre herido, golpeado y casi muerto era un samaritano. Era lo que les hubiera encantado en la historia. Jesús hubiera quedado muy bien si hubiera dicho, ese hombre ahí tirado y golpeado era un samaritano. Le hubieran aplaudido a Jesús. Pero cuando escucharon que el buen samaritano fue mejor que el levita y que el sacerdote, se sorprendieron. Y mira, nuevamente Jesús está diciendo algo y muy intencional en esto. Tú y yo tenemos una incapacidad real para ser buenos. Pero Dios puede tomar cualquier vida. Dios puede tomar cualquier persona. Dios puede tomar cualquier corazón dispuesto para hacer tan bueno como Dios es. Para los judíos, un samaritano era un hereje. Hacían una distinción. Había samaritanos por nacionalidad, por ser de Samaria, pero también aquellos que no obedecían a Dios y que eran unos herejes, aunque no fueran de Samaria, les decían samaritanos. Era como un chiste local muy cruel, el que te dijeran samaritano aunque no fueras de Samaria. Te estaban diciendo eso, eres un hereje, eres de lo peor. Ustedes consideran de lo peor. Fue el que se detuvo. Hizo algo extraordinario. Ayudó a aquel que estaba. Hermano, creo que por un lado podemos entender lo que Jesús hace con nosotros. Se acerca a nuestra necesidad. Jesús dejó su gloria y se acercó a la humanidad. Vino y murió en una cruz, derramó su sangre y estuvo por 3 días en una tumba, pero luego venció a la muerte y al pecado, y a través de eso Él ha venido a salvar, Él ha venido a sanar nuestras heridas. El profeta Isaías dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados, que por su amor y porque Él es bueno, Dios nos ha sanado nuestras vidas, que Dios tomó nuestro lugar. Él pagó lo que tú y yo debíamos. Nuevamente, para los judíos Jesús aún no era ese Mesías esperado. Me parece que Jesús es bien intencional en mencionar al samaritano para, por otro lado, hacernos entender que mira, tenemos una enorme capacidad de ser buenos. Llegaremos a ser tan buenos como Jesús cuando nos dejamos moldear, cuando dejamos que Dios trabaje en medio de nuestras vidas. Pienso en tan bueno es Dios, que vino y se acercó, nos sanó, pagó por nosotros. Creo que las palabras de Malaquías en el capítulo 7, versículo 18 al 19, dice, ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Luego dice, tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y las arrojarás al mar profundo, todos nuestros pecados. ¿Sabes? No hay otra expresión de lo bueno que es Dios que su perdón,
Parece bien interesante pensar en que Dios es bueno a través de su creación. Y todos pueden disfrutar de la bondad de Dios a través del sol. Lo decimos, ¿no es cierto? El sol sale para todos, para buenos y malos. Y Dios muestra su bondad con su creación. Y no importa si eres bueno o malo, si eres obediente a Dios o no, puedes disfrutar de lo bueno que es Dios a través de la creación. Todos pueden disfrutar de esa bondad de Dios a través de lo que Él hizo. Y es maravilloso. Pero qué interesante que solamente aquellos que aceptan el perdón de Dios pueden disfrutar de la bondad en su máxima expresión de Dios para la vida, que es su perdón. Si te parece extraordinario disfrutar del sol, de la creación, de la salud, de la vida que Dios le da a todas las personas, no importando quiénes sean, sabes, te estás perdiendo de la mejor bondad que Dios tiene, que es su perdón. Dios es tan bueno para ti y para mí. ¿Sabes? Él busca que tú y yo podamos vivir y experimentar su perdón. Si no has experimentado su perdón, si no has experimentado lo bondadoso de Dios a través de su perdón, ¿sabes? Creo que no has podido conocer en realidad. Déjame terminar con esto, hermanos. ¿Sabes? Solo podemos llegar a ser tan bondadosos, tan benignos, ser tan malos, tan dañados como un samaritano. Podemos llegar a ser tan buenos como Él. Yo pensamos en eso. ¿Sabes lo que Dios hace? Es que esa bondad y esa benignidad se comienza a reflejar en nuestras vidas. Por el lado contrario, cuando tú y yo olvidamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, es bien fácil sentirnos orgullosos. Es bien fácil sentir orgullo y pensar que, pues yo lo merezco todo. Creo que lo que Dios siempre usará es recordarnos de dónde hemos salido. Quiero que recuerdes de dónde vienes. Qué tan bueno Dios ha sido contigo. Qué tanto Dios te ha perdonado. Qué tanto Dios te ha dado. Que te dejes envolver, que te dejes inundar por ese sentimiento de gratitud de decir, Dios, en verdad, eres bien bueno conmigo y no lo merezco. Es que estés pensando en eso. Bueno que ha sido para mí, pueda mostrarlo al que está a mi lado. Sigue tallando, sigue golpeando mi orgullo, sigue golpeando aquellas situaciones que no me dejan ser tan bueno. ¿Sabes? ¿Sabes los golpes de Dios? Para mostrar y grabar su bondad en nuestras vidas será recordarnos. Invitarte a que podamos orar y mientras los músicos pasan, vamos a pensar en esto. ¿Qué tan bueno ha sido Dios? Luego vamos a terminar con este canto de la bondad de Dios y quiero invitarte a que juntos podamos intentar cantarlo. Nuevamente con este mismo espíritu, considerando, pensando en qué tan bueno ha sido Dios y para mí. Dios, gracias por ser ese Dios bueno con nosotros. Dios, de ninguna forma merecíamos disfrutar de tu bondad en nuestra vida. Pero es bueno, nos has permitido disfrutar eso. Dios, esta verdad golpea nuestros corazones. De dónde nos sacaste, de dónde nos levantaste, Dios. Que podamos recordar, Señor, qué tan bueno has sido con nosotros. Podamos ver, Señor, que tú has sido bueno y fiel con nosotros
toda nuestra vida, aún, Señor, cuando no te buscábamos y aún cuando no queríamos nada de ti, tú seguías siendo bueno y paciente, esperando, Señor, ese día en que pudiéramos ceder, entender que te necesitábamos. Dios, no podemos ser tan buenos como tú. Pero Señor, gracias porque en tu poder sí podemos. Medio, Señor, de entender lo que tú has hecho con nuestras vidas. Queremos ser buenos como tú lo eres. Que nunca, Señor, pongamos nuestra religión, nuestras creencias, Señor, por encima de ser buenos. En medio de un mundo, Señor, que necesita tanta bondad. Dios, que nos levantemos como tu iglesia. Que mostremos, Señor, esa benignidad y esa bondad que tú tienes. Sigue formando tu carácter en nuestras vidas, Dios. Queremos ser como tú. Padre, gracias otra vez por ser tan bueno. En Cristo Jesús oro. Amén.